Hola, Dios te bendiga, mi amado amigo, hermano, que te encuentras viéndonos en esta mañana por la plataforma de Facebook Live, en esta mañana de bendición, de victoria, a nuestros hermanos y amigos que también nos escuchan por la emisora 98.1 Luz Radio en el municipio de Malambo. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por todo lo que hace en cada uno de nosotros. En esta hora de la mañana, yo te invito a abrir tu Biblia en la carta a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Yo te invito a que la tengas abierta y que sigas conmigo la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a estar orando en esta hora por la palabra. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Dios mío. Y tu misericordia se ha extendido a cada uno de nosotros, Señor, porque en esta hora del día, Señor, podemos escuchar tu palabra, bendito Dios, Señor. Podemos, Dios mío, Señor, predicar tu palabra, bendito Dios, Señor. Gracias porque ella no se ha cortado, bendito Dios, Señor. Y creemos, Dios mío, que tú en tu gracia en este día, Señor, alcanzarás, Señor, aquellos, Dios mío, que has destinado para salvación desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y aquellos que ya estamos en tus caminos, Dios mío, Señor, nos ayudarás a reforzarnos cada día más en la fe, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Creyendo y confiando, Padre amado, que en tu Espíritu Santo, Dios mío, esta palabra hará el efecto por el cual tú la vas a enviar a mis amados amigos y hermanos, Señor, que nos ven y nos escuchan, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, oramos dándote las gracias, Señor, creyendo y confiando, Dios mío, que tú, Señor, eres glorificado en medio de todo este lugar, en medio de todo este momento que está viviendo la humanidad, Señor. Creemos que tu gracia se está derramando para salvación de la humanidad, Señor, y creemos que todo esto que que estamos pasando y que estamos viviendo, Señor, tú lo estás utilizando para la gloria y para la honra de tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En esta mañana, el mensaje que el Señor nos regala se titula Evidencias de la gracia de Dios en el hombre. Evidencias de la gracia de Dios en el hombre. Y quiero darte primeramente la definición del término evidencia, que significa certeza manifiesta que resulta innegable y que no se puede dudar. Pero también permíteme regalarte la definición de la palabra gracia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. En este mensaje de esta mañana vamos a ver lo que se debe manifestar cuando la gracia de Dios, ¿verdad?, llega a la vida de cada una de las personas, llega a cada vida, a la vida de cada creyente, de cada aquel que escucha la palabra de Dios. Primeramente tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es dada a quien Él quiere y como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos damos un ejemplo, los últimos dos mensajes dados por nuestro hermano Pastor Olver Sayas hablaron del evangelio y la gracia dada a dos tipos de personas. El primero, un hombre condenado a muerte al lado del Señor Jesús. ¿Pero por qué estaba condenado a muerte? Porque el hombre había cometido muchos crímenes en su vida, tanto así que él reconoce al lado de Cristo en la cruz del Calvario, dice, nosotros estamos aquí porque estamos pagando algo que hicimos, reconociendo la inocencia de Cristo, cuando él le dijo, pero él, ¿qué ha hecho? Y vemos en el segundo mensaje
la vida de Cornelio. Un hombre moralmente bueno, un hombre que ayudaba a los pobres, un hombre que oraba a Dios, un hombre que estaba ahí atento a las ayudas del pueblo. Era un hombre ejemplar en la sociedad de ese momento, en el lugar donde él vivía. Un hombre que tenía buen testimonio, un hombre que de pronto hoy diríamos, ese es bueno porque no hace nada malo. Pero resulta y pasa, mi amado amigo, mi hermano que nos escuchas en este día, te tengo que decir algo, porque a pesar de que Cornelio era un buen hombre, también necesitaba de la gracia de Dios para ser salvo, al igual que el hombre que fue criminal y que fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no importa lo que seas hoy en día, si eres una persona de bien, si eres una persona ejemplar, pero si también has cometido pecados graves, pecados que de pronto aún a veces te avergonzarías de decirlo, si has cometido cosas que de pronto van en contra de Dios, aún para una persona y aún para la otra persona, es necesario que la gracia de Dios se derrame en Cristo Jesús en cada vida, porque la palabra de Dios claramente nos dice que todos nos hemos desviado a la primera. Todos nunca hacemos nada bueno y que nuestros pensamientos siempre van a ir continuamente al mal. A pesar de que nuestra moralidad sea alta, aún necesitamos de Cristo Jesús, porque no es por obras que yo haga o deje de hacer que la salvación va a ser dada, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero déjame primeramente comentarte que el hombre es malo por naturaleza. Y que a pesar de que yo haga buenas obras, como te dije, la palabra me registra que nuestras obras son como trapo de inmundicia, son algo que se usa una vez y no se puede dejar, y no se puede volver a usar porque ya no sirve para más nada, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, teniendo en cuenta ese estado del hombre en el que nacemos por consecuencia del pecado de Adán, entonces es necesaria la gracia de Dios en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que nos escuchan. Bendito sea el nombre del Señor. Teniendo en cuenta esto, en esta palabra, vamos a trabajar 4 evidencias claras de la manifestación de la gracia de Dios en el hombre. La primera, en el versículo 11, dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Quiere decir que la primera evidencia que genera la gracia de Dios en el hombre es que genera salvación. Genera salvación. Teniendo en cuenta la condición natural del hombre, que es de pensamientos continuos al mal, tenemos que tener en cuenta que necesariamente la primera evidencia es generar la salvación que Cristo Jesús vino a darnos a cada uno aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. Esa condición natural nos hace herederos de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso la gracia de Dios lo primero que genera es que te traspasa de la muerte a la que has sido condenado de nacimiento por nuestro pecado, y nos coloque en una posición de vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Necesariamente la vida nuestra tiene que ser tocada por la gracia de Dios para salvación. Necesariamente usted y yo necesitamos reconocer todo el mal que hemos hecho cuando nuestra vida está alejada de Dios. Porque como hemos visto hoy en día y como va la actualidad de la humanidad hoy en día, vemos que la humanidad cada día se aleja de Dios. Vemos cómo la humanidad se va detrás de doctrinas humanistas en las que el hombre y su ego siempre están por encima, pero nunca le dan la gloria a Dios. Es necesario que el hombre reconozca su condición de pecado. Es necesario que el hombre se humille ante Dios, reconociendo su maldad, reconociendo su pecado, pero también reconociendo y entendiendo que a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, el Señor está dispuesto a perdonar nuestro pecado. El Señor está dispuesto a perdonar nuestra vida. El Señor está dispuesto a lavarnos y limpiarnos de ese lodo cenagoso y sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Es necesario. Es necesario que usted y yo acudamos ante el trono de la gracia por el perdón de pecados. A veces las necesidades que tenemos y la actualidad de hoy en día nos hace entender y nos hace ver, bendito sea el nombre del Señor, que las necesidades que estamos padeciendo muchas veces nos han impulsado a buscar a Dios. Muchas veces la enfermedad, bendito sea el nombre del Señor, este virus por el cual la humanidad está padeciendo, ha llevado a muchas personas al Señor rogando por la sanidad, pero que de pronto su vida antes de esta dificultad era una vida alejada de Dios, era una vida llena de placeres, era una vida llena de lujuria, era una vida llena de pecado, pero en medio de esta enfermedad ellos han podido reconocer que ahí está Dios que los puede sanar. Pero mira, mi amado hermano, amigo que me estás escuchando, no solamente Cristo vino para sanarte, porque su primer trabajo antes de sanarnos, antes de darnos bendición, antes de darnos salud, bendito sea el Señor, antes de darnos lo que tú quieras y le estés pidiendo a Dios, lo primero que el Señor vino a hacer en esta tierra ha sido darnos salvación y perdón de nuestros pecados, bendito sea el nombre del Señor. Las palabras de Cristo en la cruz del Calvario lo dejan claro. Cuando el Señor dice consumado es, quiere decir que toda la deuda que teníamos y que le debíamos al Señor fue pagada en esa cruz del Calvario. Esa sangre que Cristo derramó fue para la remisión de su pecado y de mi pecado. Por eso cuando el Señor antes de fallecer dice eso, consumado es, un término contable que implica que ya toda la deuda ha sido pagada. Un término que implica que ya todo lo que nosotros debíamos ya fue pagado por alguien que fue sustituto en ese momento, que fue Cristo. Porque imagínese usted en estos momentos, en la actualidad, si Cristo no hubiese venido y tuviésemos que rendir cuentas a nuestro Padre Celestial. Y si resulta que la muerte con la que tendríamos que morir sea una muerte tormentosa y espantosa. ¿Con cuál muerte o con cuál fuera nuestra condenación si Cristo no hubiese venido a este lugar? ¿Cuál fuese nuestra sentencia si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario? Seguro algo espantoso, porque la palabra nos deja claro que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero gracias damos a Dios porque la dádiva de Cristo es vida y vida eterna. Por eso, mi amado vecino, hermano, amigo que nos escuchas, es necesario que la gracia de Dios cree primeramente el poder de Dios para salvar tu alma, para salvar tu vida. Porque ¿de qué me vale que el Señor me sane de una enfermedad si voy a seguir viviendo en pecado? Si voy a seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿de qué me vale ser sano de cualquier enfermedad, pero irme sano al infierno? ¿De qué nos vale que Dios nos sane de una enfermedad terminal, pero sigamos cometiendo los mismos pecados y las mismas aberraciones que cometemos todos los días? ¿De qué nos vale irnos sanos al infierno? Pero gracias damos a Dios que a través de Cristo Jesús tenemos vida eterna, que a través del derramamiento de su sangre fuimos justificados, porque no somos buenos. A pesar de que Cristo nos lave y nos limpie con su sangre, no vamos a ser buenos, vamos a ser justificados en Jesús. El justo se puso en el lugar que usted y yo nos merecíamos, para que usted y yo ahora disfrutemos de las mieles del Evangelio. Disfrutemos de las mieles de estar en la presencia de Dios. Vea, mi amado hermano, también cuando el Señor estaba muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó, queriendo decir que ya no había ninguna barrera entre Dios y el hombre. Queriendo decir que con la muerte de Cristo se restablecía nuestra relación con Dios y que ya teníamos acceso al trono de la gracia ante nuestro Dios para alabarle, para adorarle y aún también para nuestras propias necesidades. El velo se rasgó y antes de la muerte de Cristo el velo estaba sellado, teniendo en cuenta que nadie podía ingresar salvo a alguien que le permitiera una vez al año a un sacerdote.
Pero en Cristo Jesús, como te dije, ese velo se rasgó, aduciendo que todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Mi amado hermano, mi amado amigo que nos estás escuchando y que de pronto crees que tu vida es una vida ejemplar y que de pronto también te crees, de pronto nos creemos con la moral tan alta de señalar al que comete un pecado grave. No, él lo roba, no, él hurta, no, él es drogadicto, él es alcohólico, él maltrata a su familia. No te creas con la moral suficiente porque te falta a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Es necesario en estos momentos de dificultad en la humanidad que el hombre tiene que correr a Cristo para salvación de su alma, para salvación de su vida, para perdón de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que el hombre corra ante el Señor. La pregunta que te hago, mi amado hermano, es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con estos momentos en los que el Señor en su misericordia está permitiendo que la palabra de Dios sea escuchada por ti? ¿Te estás haciendo el oreja sorda? ¿Y crees que podemos seguir haciendo lo que queremos hacer sin tener un ápice de consideración que tenemos que dar cuenta a nuestro Dios? En algún momento, porque dice la palabra que después de la muerte, el juicio. ¿Qué va a pasar con tu vida cuando se acerque ese día? O de pronto dirás: no, yo buscaré al Señor cuando ya no tenga fuerzas, porque ahora estoy joven y quiero vivir mi vida. Pues mi amado amigo, hermano, los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Hay una inseguridad fuertemente desatada. Mira las enfermedades cómo están por doquier alrededor del mundo. Mira cómo está esta humanidad cada día que va para la profundidad. Pero es necesario que Cristo llegue a tu vida y así te sentirás completo. Vea, el hombre quiere sanar un vacío que solo Cristo puede sanar. Un vacío que muchos quieren llenar con alcohol, con mujeres, con drogas. Muchas mujeres quieren llenarlos con hombres. Pero ese vacío no lo vas a poder llenar ni siquiera con toda la plata del mundo, sino a través de Cristo Jesús, aquel que te puede perdonar. Porque de la verdad sea dicha, no hay ningún pecado, por más grande que sea y por más espantoso que sea, que Cristo no pueda perdonar. Para ir continuando, mis amados, en esta mañana, la segunda evidencia que genera la gracia de Dios en el hombre se encuentra en el versículo 12 y dice: y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En segunda medida, o la segunda evidencia de la gracia de Dios en el hombre, es que la gracia de Dios nos enseña el camino a seguir. ¿Cómo así? Si lo primero que la gracia nos muestra es la salvación a través de Cristo. Pero esa salvación no puede venir con mi vida igual que antes, con mi vida igual de pecadora. Cuando Cristo me salva, Cristo me transforma y me cambia en un nuevo hombre. Por eso es que el primer mensaje de Cristo no fue: ven y tendrás una casa, ven y tendrás bendición. El primer mensaje de Cristo fue: arrepentidos y convertidos. Y el arrepentimiento viene de una palabra griega que significa metamorfeo, que de ahí de donde se deriva la palabra metamorfosis, aquel procedimiento o aquel paso que la larva toma y se convierte en una oruga para después salir una mariposa. Eso es la metamorfosis. Ese es el cambio que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Que ya mi vida no sea arrastrada en el lodo del pecado. Que ya mi vida no sea arrastrada en las tinieblas. Que ya no sea inundada de todo el vicio y de toda la maldad que había en mi corazón. Sino que mi vida cambie para una vida mejor. Para una vida que alabe. Para una vida que agrade. Y para una vida que viva conforme a la voluntad del Señor. Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Evidencia el sermón del monte. Y arranca con las bienaventuranzas. Y de pronto todo el mundo nos gusta las bienaventuranzas.
Qué bonitas las bienaventuranzas. Pero si uno lee el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, y si usted se da cuenta haciendo una buena lectura de la palabra, ahí nos muestra los pasos, ahí nos muestra cómo debería vivir un cristiano en este mundo, bendito sea el nombre del Señor. Ahí nos muestra que la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que orar incluso por ellos. Y el Señor mismo lo recalca ahí diciendo, pero si tú amas a todos los que te aman, así también el no cristiano ama a los que le aman, entonces no eres diferente de ellos. Nosotros como cristianos tenemos que dar un plus, tenemos que dar un ejemplo, tenemos que dar cada día un paso a paso que agrade a Dios, inclusive amando a los que se dicen ser nuestros enemigos. Y me recalco en los enemigos. Pero en todos los aspectos de mi vida, la gracia de Dios me enseña el camino a seguir. A los que somos hijos, nos enseña a ser como hijos, de acuerdo a la palabra de Dios. A los que son esposos, también les enseña cómo vivir su matrimonio a través de la palabra de Dios. A los que son padres, les enseña cómo educar a sus hijos. A los que quieren tener algún negocio o algo así, también el Señor nos instruye cómo debe ser. Nos enseña a ser hombres, les enseña a ser mujeres también, temerosas de Dios y temerosas en su palabra. O sea que la Biblia es un compendio que nos enseña a vivir, nos enseña cómo debemos vivir para Dios. Usted hoy en día, desde que está en Cristo Jesús, y si se hace llamar cristiano, usted tiene que entender, mi amado hermano, amigo que nos escuchas, que nos ves, que ya tu vida no depende de lo que el mundo dicta, que ya tu vida no depende de la moda actual, no depende de lo que está visto hoy en día. Bueno, tu vida depende de lo que la palabra de Dios diga. Y muchas veces lo que la palabra de Dios dice tiene que ir en contra de lo que este sistema de cosas llamado mundo nos ofrece. Bendito sea el nombre del Señor. Implica que vayamos en contra de la cultura de este mundo. Implica que dejemos de practicar lo que de pronto para nosotros era normal, pero que la palabra misma condena. Si estábamos de acuerdo en ciertas cosas y la palabra dice que no es bueno, tenemos que desecharla. Porque hemos sido llamados, la gracia nos invita a vivir una vida que agrade al Señor, a vivir una vida que alabe al Señor, a vivir una vida en santidad. El Señor en Levítico, capítulo 25, si no estoy mal, el versículo 16, dice: sed santos, porque yo soy santo. Y cierra la frase como si tuviese una firma: yo Jehová. Y lo que más me gusta es que el apóstol Pedro en una de sus cartas ratifica esa misma palabra con esas mismas palabras. Quiere decir que Dios es santo desde en la eternidad y será santo hasta la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios también exige que aquellos que ha llamado para salvación y vida eterna a través de su gracia tengan que vivir como Él vive, como Él es. Santo. Lo importante aquí es que nuestra manera de vivir refleje que Cristo está en usted y refleje que Cristo está en mí. Y entonces cuando reflejemos eso, podremos vivir en santidad, podremos vivir apartados del pecado, podremos entender que el sacrificio de Cristo es mucho más. Y que ese sacrificio nos ayudará, nos dará entrada al reino de los cielos, pero que también aquí en la tierra nos enseñará a vivir como Él quiere que vivamos. Dice Filipenses 2:14, para que vivamos en este mundo irreprensibles y sin manchas. Que usted sea visto irreprensible, o sea, que no tenga nada que le reprochen. Y sin mancha, que no tenga nada que le digan: no, es que tú estás equivocado aquí, que es que tú hiciste esta falta. Y dice: en medio de una generación maligna y perversa, en el cual, dice el apóstol Pablo en ese mismo versículo, resplandecen como luminares en este mundo. El Señor nos mandó a hacer luz, pero la luz también es la palabra de Dios y es la que nos guía en medio de este mundo. Y es la que nos permite ser diferentes. Nosotros como cristianos que hemos sido llamados tenemos que entender y comprender que la gracia de Dios nos enseña a vivir una vida pulcra y una vida limpia delante de Dios. Dice que dice el apóstol Pablo en Efesios que el que roba, si está en Cristo Jesús, el que roba, no robe más.
El que miente, no mienta más. El que haga cualquier otra cosa indebida en contra de Dios, no tienes por qué volver a hacerlo porque ya Él te llamó, te limpió, te santificó para que vivas una vida que le agrade a Él, que le agrade a Él. Ya tu vida no depende de la televisión, ya tu vida no depende de lo que me dice mi amistad, ya tu vida no depende de lo que dice a X o Y persona, tu vida depende de lo que dice el Señor. Y si el Señor quiere que vivamos justa, sobria y piadosamente, es porque Dios quiere que nuestra vida sea controlada por Él. Cuando la persona está sobria, sabe qué es lo que hace, sabe qué es lo que no hace. Sabe qué es bueno y sabe qué es malo. Una vida justa porque tenemos que entender que hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y una vida piadosa que se refleje en nuestra manera de vivir como verdaderos cristianos. Mis amados hermanos, la tercera evidencia de la gracia de Dios en el hombre la encontramos en el versículo 13. Dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La tercera evidencia es que la gracia de Dios nos brinda esperanza. Ojo, pero no cualquier esperanza. No la esperanza en una meta próxima. No de pronto la esperanza que como muchos cristianos también tenemos, mis amados hermanos. Que de pronto nuestras esperanzas también están en alguna meta corta, en algún objetivo que nos trazamos. De pronto en tener una casa. De pronto en terminar la universidad, de pronto en conseguir un buen empleo, de pronto esas son las esperanzas nuestras, porque de pronto también hemos sido enseñados por una cultura que nos trae, que nos tiene que decir, es que si no tienes casa no eres exitoso, es que si no estudias en la universidad entonces no has tenido éxito, es que si no ganas N millones mensuales no has tenido éxito y tu vida siempre va a ser un fracaso. Entonces nuestras esperanzas siempre están puestas ahí. Entonces creemos que si ese tipo de metas no las cumplimos, entonces fracasamos. Pero el problema de nosotros es cuando llega el fracaso a nuestra vida. Porque cuando nosotros fracasamos, entonces nos entristecemos. Y cuando nos entristecemos, entonces terminamos deprimiéndonos. Y vivimos una vida de tristeza. Vivimos una vida de depresión, bendito sea el nombre del Señor. Porque no hemos podido conseguir las metas que nos hemos propuesto. Y ¿sabe qué? Somos a veces tan caraduras de decirle al Señor, ¿por qué no cumpliste mi esperanza? ¿Por qué no cumpliste tu promesa? ¿O por qué no cumpliste mi sueño? Y entonces nos deprimimos y peleamos con el Señor. Y no voy más a la iglesia porque el Señor no responde mis oraciones. Y eso es lo que a veces decimos, mis amados hermanos. Porque nuestra esperanza está puesta en cosas diáfanas, en cosas pasajeras, que cuando no las podemos obtener, entonces lloramos y le reclamamos a Dios. Pero la esperanza que Dios quiere que tengamos en esta hora no es en algo pasajero, sino en algo que el mismo Cristo prometió cuando fue recibido por los ángeles, allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que Él prometió venir por segunda vez. Tu esperanza y mi esperanza, mi amado hermano, amigo que nos escuchas y nos ves. Tu esperanza y mi esperanza tiene que estar puesta en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está bien que nosotros debemos estudiar. Gloria a Dios por los que se preparan. Gloria a Dios por los que logramos entrar a la universidad. Gloria a Dios por los que tienen un gran empleo. Gloria a Dios porque Él lo prometió también. Gloria a Dios por los que tienen su hogar, su casa. Le damos gloria a Dios por todo eso. Pero que eso no sea el centro tuyo aquí. Que no te quedes con eso aquí. Que tu esperanza no sea en eso, porque recuerda que nosotros tenemos que partir de este mundo. Y cuando partamos de este mundo, como te dije en el primer punto, tenemos que dar cuenta a Dios. Pero lo peor es que cuando partamos de este mundo, todo lo por lo cual tú has peleado, que no está mal, pero se va a quedar aquí. Entonces tu esperanza estaba puesta en algo que era pasajero,
porque eso va a quedar y uno va a tener que partir. Pero la esperanza que viene de Dios, la esperanza que Dios nos ha dado a través de su palabra es tan cierta que se va a cumplir y creemos que se va a cumplir, que es la esperanza que Dios nos dio para que Cristo viniera por segunda vez y no viniera a pasar los sufrimientos que tuvo en su primera venida, sino que va a venir en gloria, sino que va a venir en poder para llevarse a su pueblo, para rescatar a su esposa, para llevarse a su iglesia. La pregunta es, mi amado hermano, amigo, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tienes tú aquí en esta tierra? Mi amado hermano, ¿en qué está basando tu esperanza? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando al Señor? No, es que Señor, no vengas todavía, porque es que no he podido entrar a la universidad. No, Señor, no vengas todavía porque es que quiero disfrutar de mi empleo. No, Señor, no vengas todavía porque es que mi casa la quiero tener. No, Señor, no vengas todavía. Pero lo que Cristo ha dado a su pueblo, pero lo que Cristo ha dado a su iglesia es más que un bien material, es más que un bien intelectual, es más que un bien en cualquiera que usted se pueda imaginar. Lo que Cristo le dio a usted y lo que Cristo nos dio a mí es entender y comprender que así como vino por primera vez, que así como murió, así vendrá en gloria y en poder. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros sueños tienen que quedar a un lado, teniendo en cuenta esa gran esperanza. Y no estoy diciendo, mi amado hermano, que no tenga derecho de soñar y de creer que puede tener un gran empleo. Y no estoy diciendo que no luche por su hogar, no luche por su casa, no luche por un buen empleo, no luche por estudiar. No, tenemos que hacerlo porque estamos aquí. Tenemos que hacerlo. Pero que a pesar que esos estudios y que eso que podamos lograr aquí en la tierra por la misericordia de Dios no se convierta en el foco de nuestra esperanza. El apóstol Pablo es bien claro cuando dijo que todo lo que él tenía, que su conocimiento, que todo lo que él podía obtener y que todo lo que había obtenido, el mismo apóstol Pablo decía, yo lo tengo por basura, por basura. O sea, no me sirve de nada, porque esto que tengo no me sirve porque no me alcanza para, valga la redundancia, alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Y es que a veces, mis amados hermanos, nuestra esperanza está consignada en mi carrera profesional, en los N millones que me puedo ganar en el empleo, en lo que puedo hacer o dejar de hacer. Y como te dije, mi amado hermano, es que hay cristianos que estamos pensando así, pensando en el aquí, pensando en el ahora, en el que vamos a hacer, pero se nos ha perdido de vista, bendito sea el nombre del Señor, que su venida está más cerca, como dice su palabra, que cuando creímos, bendito sea el nombre del Señor. Su venida está más cerca que cuando creímos y cada día se va a acercar más la venida de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Los tesalonicenses se habían entristecido porque se les había dado la promesa de que Cristo venía. Y los tesalonicenses estaban ansiosos esperando la venida del Señor. Iba a venir Cristo, iba a venir Cristo. Pero vieron que se iban muriendo sus familiares y su promesa no se cumplía. Entonces muchos dejaron de trabajar y muchos dejaron de hacer sus cosas. Hasta que el apóstol Pablo les dijo, Cristo va a venir, pero mientras viene haga lo que le corresponde hacer, pero que su objetivo no sea hacer lo que esté aquí en la tierra, sino que su objetivo sea la venida de nuestro Señor. Y en la segunda carta la complementa cuando dice, y cuando aparezca allá en la nube con voz de arcángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice, y cuando los muertos hayan resucitado primero, y nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Eso era lo que estaba visionando el apóstol Pablo. Que a pesar de que tenemos que estar aquí a trabajar, de que tenemos que aportar aquí en este momento que estamos aquí,
no nos perdamos del objetivo que es la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No nos perdamos de ese gran objetivo, hermano. Creo que hemos dejado ese objetivo, tanto así que de pronto muchas predicaciones ya no hablan de la venida del Señor, porque nos hemos centrado en el que podemos conseguir todo. Incluso he podido ver predicadores que dicen, no, que Cristo no venga todavía. No quiero que Cristo venga. Porque estamos arraigados a tanta cosa material aquí en la tierra. A tanta cosa material. Que si el celular, que si el televisor, que si tantas cosas, hermanos, nos hemos metido en el mismo consumismo que va el mundo. Y no estoy diciendo que sea malo, que podamos adquirir con el sudor de nuestra frente las cosas. No, es bien, gloria a Dios, si Dios nos permite obtener todo eso. Pero vuelvo y te digo, la venida de Cristo está cerca. Y mi amado amigo, oyente, simpatizante, que de pronto no has tomado todavía la decisión y estás dudando si sí o si no, ten en cuenta que la venida de Cristo también está cerca. El problema es que cuando venga Cristo va a ser un día glorioso para la iglesia. Y gloria a Dios por los que se van con el Señor. Pero a su vez también es el día temible de Jehová. Entonces los que nos iremos con el Señor estaremos allá con el Señor. El problema serían los que se quedan. Va a ser el día temible de Jehová. Y no te estamos echando miedo, mi amado amigo, que nos estás escuchando. Sino que queremos que entiendas y que puedas comprender que de verdad Cristo es real y que el día que venga podemos irnos con Él o podemos quedarnos con Él. Y a nosotros como iglesia, ¿qué estamos esperando? ¿A quién estamos esperando de verdad? ¿Será el Señor o el cumplimiento de nuestros deseos personales? ¿O el cumplimiento de lo que yo quiero? ¿O el cumplimiento de mis deseos? De lo que yo quiero. Porque hoy en día, como le dije, hemos olvidado tanto la venida de Cristo que queremos que Cristo sea un mago cumplidor de deseos. Yo quiero, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, como si el Señor fuera mago. Pero tenemos que tener en cuenta que también juega la voluntad de Dios. Y la voluntad primera de Dios es que Cristo venga. En este caso, pues en este punto que estamos trabajando. Y que su venida está pronto. ¿Cuándo será? No sabemos, mis amados hermanos. Pero Él está que llega. La pregunta es, ¿nos va a coger preparados? ¿Nos va a tomar preparados esa venida? ¿O vamos ¿nos va a tomar preparados esa venida? ¿O vamos a tener que correr al final? Le damos la gloria a nuestro Señor. Entonces la tercera evidencia nos brinda la esperanza, pero la esperanza en la venida de Cristo. Tu esperanza no tiene que estar más sino en la venida de Cristo. Porque Él nos llamó a esperar su venida. Bendito sea el nombre del Señor. La cuarta evidencia de la gracia de Dios en el hombre se encuentra en el versículo 14. Y dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La cuarta evidencia de la gracia de Dios en el hombre es que la gracia de Dios nos da seguridad. La gracia de Dios nos da seguridad, pero seguridad en la salvación que nos ha dado. Dice que compró, dice que se dio a sí mismo por nosotros. O sea, Él mismo murió por nosotros. Pero muestra también ahí mismo, pero ahí nos muestra el por qué. ¿Por qué se dio? ¿Por qué vino a morir por nosotros? Y dice que para redimirnos de toda maldad, primeramente. Pero la palabra redimirnos significa comprado a precio de. Y sabemos que Cristo nos compró a precio de sangre derramada en la cruz del Calvario.
de sangre derramada por la salvación de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Él se dio a sí mismo para comprarnos a precio de sangre, lo que entonces nos hace propiedad del Señor. Porque si yo compro algo y después que lo pago por la cantidad que sea, entonces ya no viene siendo propiedad del almacén, sino mío. Entonces Cristo vino, pagó, nos compró. Ahora somos de Él. También la gracia nos da seguridad de entender que somos pueblo de Dios. Dice la Biblia en Juan 1:12 que a todos los que le recibimos nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Y en Efesios nos habla de que somos herederos, pero de que somos coherederos con Cristo Jesús. Pero también ahí mismo nos dice que estamos sentados en lugares celestiales. O sea que Dios nos compró, que el Cristo nos compró a precio de sangre, pero también nos hace su pueblo. Pero también en esa seguridad de que somos su pueblo, tenemos la seguridad de que vamos a vivir eternamente, pero que también estaremos y viviremos en bendición también aquí en la tierra. Pero también nos muestra que nos redimió, nos compró y nos compró de toda maldad. Entonces quiere decir que cuando nos compró éramos malos, éramos pecadores, éramos perversos. Pero dice, nos redimió de toda maldad y nos purificó. O sea que nos limpió, nos lavó, nos purificó. Y lo que dice después, nos purificó para hacer de Él un pueblo. Nos purificó para sí un pueblo propio. O sea que, como le dije ahorita, usted y yo somos propiedad de Dios. Usted, mi amado hermano, y yo somos propiedad del Señor. Somos propiedad de Cristo. Él nos compró. Él nos redimió. Pero también me gusta lo que sigue diciendo. Él redimió y nos redimió de toda maldad. Nos purificó para sí un pueblo propio, pero mire lo que dice después, celoso de buenas obras. Entonces, la palabra, la gracia también nos da seguridad de que seremos alguien de testimonio. Seremos alguien que dé buen testimonio. La iglesia tiene que entender que Cristo nos llamó, el Señor nos compró también para dar testimonio de Él, testimonio de su vida, testimonio de su palabra, testimonio de sus obras, testimonio de sus actos. Nosotros tenemos que dar testimonio ante el mundo de quién nos compró, de quién es nuestro Señor. Así como colombianos nacidos aquí en este gran país. Somos colombianos por nacer en esta tierra, le damos la gloria a Dios. Pero también como Cristo nos compró, somos del pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios debemos regirnos por las leyes del pueblo de Dios, de nuestro dueño. Recuerde que antes de Cristo estábamos vendidos al pecado y esclavos del pecado éramos. Y nos encantaba deleitarnos haciendo pecado. Pero desde que Cristo nos llamó, usted y yo tenemos que entender que debemos obedecer al que nos compró. Que debemos obedecer a aquel que nos llamó. Que debemos obedecer a aquel que dio su vida por usted y por mí. Aquel que nos redimió. Aquel que nos compró. Aquel que nos justificó. Tenemos que vivir de acuerdo y dar testimonio de acuerdo a lo que Él ha dicho. Porque Él nos ha mandado entre muchas cosas a hacer sal de la tierra, a hacer luz del mundo, a mostrar las obras de Cristo en este mundo lleno de tinieblas. ¿Qué está haciendo usted que es pueblo de Dios? ¿Estamos mostrando la luz de Cristo? ¿O nuestra luz está engavetada? ¿O nuestra luz está debajo de una mesa? Porque la luz debajo de la mesa nadie la ve. ¿O nuestra luz o la luz de Cristo está en lo más alto que todos puedan ver en usted y en mí? No a usted, sino a Cristo. Y el apóstol Pablo era bien claro cuando le decía a sus discípulos, mírenme a mí y síganme a mí, pero no porque soy yo, sino porque Cristo está en mí.
El apóstol Pablo estaba tan seguro de que Cristo estaba en él que decía, claro, pueden seguirme a mí, pero no por Pablo, sino porque Cristo está en mí. La pregunta es, ¿qué estamos dejando para las generaciones futuras? Si somos un pueblo que nos dio Dios seguridad, si somos un pueblo que Dios nos dio celoso de buenas obras, ¿qué estamos haciendo hoy en día? Y aquí entra de pronto a veces que de pronto nos volvemos egoístas y queremos para nosotros y para nosotros y para nosotros y para nosotros y todo es para nosotros. Pero ¿qué estamos mostrando de Cristo en la tierra? Ay, sí, Señor, dame bendiciones, dame paz, dame paciencia, dame tranquilidad. Pero ¿qué estamos haciendo para mostrar a Cristo en la tierra? ¿Qué está haciendo para que esas buenas obras, como dice el versículo, que dice que dicho sea de paso, dice la palabra en Efesios, que estas buenas obras Dios las preparó de antemano para que caminásemos en ellas? ¿Qué estamos haciendo con esas buenas obras que Dios nos dio? Que Dios nos dio a hacer. ¿Será que las estamos haciendo? ¿Será que usted y yo estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos? ¿O es simple un mero hecho o una mera formalidad el decir que somos cristianos? Ay, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. El que yo venga a la iglesia no me hace cristiano. Me hace cristiano el mostrar a Cristo cada día de mi vida. Me hace cristiano no saber la Biblia, porque todos nos podemos saber la Biblia. Me hace cristiano practicarla. Me hace pueblo de Dios practicarla. No nos sirve una cabeza llena de conocimiento sin un corazón obediente a Dios. Y podemos tener todo lo que querramos, conocer todo lo que podamos conocer, tener toda la sabiduría que podamos tener, pero si no la ponemos en práctica no estamos siendo nada, mi amado hermano. Estamos siendo vacíos. Podemos ser heraldo para que otro se salve, pudiendo ser que nosotros nos pudiéramos perder, como dice el apóstol Pablo. Nosotros somos pueblo de Dios. Así como cuando en los tiempos antiguos se compraba el esclavo. El esclavo era comprado y el esclavo pertenecía a su nuevo amo. Ni sus hijos eran de él. Nada era de él. Así somos nosotros en el Señor. Estamos aquí por la misericordia de Dios, pero nada es de nosotros, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho y todo lo bueno que hayamos hecho para el Señor, bendito sea el nombre del Señor, no es nuestro, porque Dios permitió que nosotros lo hiciéramos en su gran y divina voluntad. Porque Él dice la palabra que Él coloca en nosotros el querer como el hacer. Y que todo lo que hagamos siempre va a ser para la gloria de nuestro Dios. Para ir concluyendo, como creyentes estamos en la obligación de mostrar todas las evidencias de la gracia de Dios en el hombre, ya que por medio de ella se muestra la obra del Señor y Él es glorificado en todo lo que nosotros como creyentes hagamos. El versículo 15 nos dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto quiere decir que cuando nosotros mostramos todas estas evidencias de la gracia de Dios en nuestra vida, también tenemos la potestad y la autoridad de enseñarlas. Porque nada hago con recibir y ver y ganar y ver si no las mostramos, si no las enseñamos. Es obligación nuestra practicarlas. Es obligación nuestra demostrar que somos creyentes y que estamos en Cristo Jesús. Es nuestra obligación demostrar que la gracia de Dios ha inundado nuestra vida. Es obligación suya y es obligación mía, mis amados hermanos, demostrar que Cristo está en nosotros. A Dios le damos la gloria en esta hora del día. A Dios le damos las gracias. Amado amigo, vecino, que nos estás escuchando y que de pronto estás todavía indeciso. El Señor está dándote la oportunidad de tu vida, de que te encuentres con Él, de que genere salvación en tu vida, de que te enseñe a vivir una vida recta delante de Él, a darte la esperanza viva que es la venida de Cristo Jesús.
y que seas seguro y que tengas seguro de que si Cristo te compró y Cristo te liberó, Cristo te va a llevar hasta donde Él quiere llevarte. Bendito sea el nombre del Señor. Y a nosotros como iglesia, que nos ayude el Señor a seguir adelante y que nos ayude el Señor a mostrar esto que Dios quiere que mostremos. A Dios damos las gracias. Vamos a estar orando. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor. Una vez más te damos las gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta gracia que se derramó en nosotros, Dios mío, tú nos has dado salvación, Dios mío. Tú nos has dado vida eterna, bendito Dios, Señor. Así como quieres dar esa salvación a aquellos, Dios mío, a quienes has destinado desde antes de la fundación del mundo, bendito Dios, Señor. Te pedimos, Dios mío, en esta hora, Señor. Te rogamos, Dios mío, en esta hora que tu gracia alcance, Dios mío, a lo más recóndito de este mundo, Dios mío, aquí en Malambo, bendito Dios, Señor, donde nos escuchan, bendito Padre Celestial, donde esta señal de Facebook llega, bendito Dios, en cualquier parte de la tierra, Padre de la gloria, que tu gracia, Señor, que tu gracia alcance, Dios mío, al que está perdido, Padre de la gloria, que tu gracia llegue, Dios mío, toque el corazón, Dios mío. Cambie esos corazones de piedra, bendito Dios, Señor. Derribe los argumentos del diablo, Padre de la gloria, Señor. Y coloque e implante un corazón de carne, Padre de la gloria. Un corazón sensible, bendito Dios. Para que pueda ser, Dios mío, sensible a tu presencia, Señor. Para que pueda ser sensible a tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Dios mío, pidiéndote, Dios mío, que como iglesia, Señor, también nos enseñes a vivir una vida conforme a lo que tú quieres, Señor. Una vida conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. Una vida conforme a tu palabra, Padre amado. Permítanos desde ya, Señor, ser cristianos radicales, bendito Dios. Que no negociemos nuestros principios cristianos, Señor, por la que este mundo quiere ofrecer, Padre de la gloria, Señor. En esta hora te pedimos que nos dé fuerza, Señor, para seguir adelante y tomar decisiones, Dios mío, radicales, como dijimos ahorita, Señor. Decisiones, Dios mío, que tengamos que decir, Dios mío, seguirte a ti o renunciar al mundo, Padre de la gloria, pero que la decisión sea seguirte a ti, bendito Dios. Señor, gracias porque nos has dado, Dios mío, la esperanza, Dios mío. La esperanza gloriosa de tu venida, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a esperarla, Dios mío. Ayúdanos cada día a prepararnos más a tu venida, Dios mío. Padre, permite que esos aceites en nuestras lámparas cada día estén rebosantes, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra dice que tú eres la garantía de salvación, Dios mío. Que esa es la garantía de que tú vas a venir y nos vas a llevar, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque tu esperanza está en nosotros, Dios mío. Padre, mira si hemos perdido ese objetivo, tu venida, Señor. Mira si hemos perdido ese objetivo grande que es tu venida gloriosa, Señor. Padre, incúlcalo otra vez en nuestros corazones, Dios mío. Padre, permite que podamos anhelar y gritar y decir, ven, Señor Jesús, como lo hacía el apóstol Juan, Señor. Ayúdanos a cada día a inclinarnos y decir, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío, pidiéndote y dándote las gracias primeramente, Señor, porque nos has hecho un pueblo tuyo, Dios mío. Tú nos compraste, Dios mío. No pertenecemos más al pecado, Dios mío. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, Dios mío. Ya el enemigo no se enseñorea de nosotros, bendito Dios. Aún ni la muerte se enseñorea de nosotros, porque tú nos diste vida y vida en abundancia al comprarnos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias, Dios mío. Te damos la honra, Señor. Te damos la gloria porque tú vives y reinas. Porque tú eres Dios, Dios por todos los siglos, Padre de la gloria. En Cristo Jesús, Señor, oramos dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. No olvide suscribirse a nuestra página de Facebook, Iglesia Presbiteriana Maranata. No olvide adherirse también a nuestra página de Instagram, como Iglesia Presbiteriana Maranata. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube como Iglesia Presbiteriana Maranata. Pero también todos los domingos a partir de 8:30 nos puedes escuchar en la emisora 98.1 Luz Radio como lo estás haciendo hoy día. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.
Y este fue el servicio en vivo de Escuela Dominical a través de nuestra amada Iglesia Presbiteriana Maranata, iglesia ubicada en el municipio de Malambo para la gloria de Jesucristo. Estamos en la calle 11A 1B Sur 17, Barrio Bellavista. Puedes contactar con nosotros a los teléfonos 397-7188 y al 312-614-2184 o a través de nuestras redes sociales, Facebook Live o en nuestro canal YouTube como Iglesia Presbiteriana Maranata. Saludamos y bendecimos a todos nuestros oyentes que estuvieron sintonizando tu emisora amiga Luz Radio 98.1. Y recuerda que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Hasta la próxima.